¿Qué es la jornada laboral? Una definición de jornada laboral podemos decir que es el lapso de tiempo durante el cual el trabajador debe cumplir con realizar las labores para las cuales fue contratado o cuando menos estar a disposición de su empleador. ¿Qué es la jornada laboral de 8 horas? Si entras a las 8 y sales a las 16 horas, por ley tienes derecho a tomar una media hora de descanso, en el cual podrás consumir tus alimentos y enfocarte a otras cosas. De esta manera se considera una jornada continua de 8 horas en donde se sigue considerando tiempo efectivo de trabajo. Origen de la jornada laboral en la evolución industrial. Una etapa clave en la evolución histórica de la jornada laboral fue la revolución industrial. Seguramente a muchos les venga a la mente la imagen de Londres del siglo XIX, con sus grandes factorías y sus prominentes chimeneas desprendiendo un sinfín de humo negro. Por aquel entonces las condiciones laborales de los trabajadores eran francamente duras, marcadas por larguísimas jornadas de trabajo de 10 a 16 horas diarias, bajos salarios, trabajo infantil y el hacimiento de trabajadores en precarias viviendas. El 16 de agosto de 1866, el Congreso Obrero General en Baltimore declaró como primera y más importante exigencia de los trabajadores la promulgación de una ley fija fijando en 8 horas para todos los Estados Unidos la jornada normal de trabajo. La jornada laboral de 8 horas. La jornada de 8 horas hace referencia a la reivindicación del movimiento obrero por la reducción de la jornada laboral y el establecimiento de las 8 horas de trabajo diarios o 48 horas a la semana, también conocido como el movimiento por la jornada reducida, que tuvo su origen en las pésimas condiciones de trabajo de la Revolución Industrial en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. La jornada de 8 horas hace referencia a las 8 horas para trabajar, 8 horas de recreo, 8 horas para dormir. Pancarta exigiendo la jornada de trabajo máxima de 8 horas diarias, Melbourne, 1856. La demanda que explicitó Robert Owen en 1810 para trabajar menos horas es conocida como 888. Origen de la jornada laboral en Perú. En nuestro país, desde fines de los años 1800 e inicios de los años 1900, se empezaron a producir una serie de levantamientos y movimientos obreros en las principales actividades productivas, e incluso en los más importantes incipientes centros fabriles que se comenzaron a gestar como consecuencia del naciente industrialismo. Es así que se produce una serie de huelgas de alcance nacional que colocan en zozobra a nuestra naciente economía industrial. Dentro de dichos movimientos reivindicativos podemos citar la de los trabajadores del muelle Dársena del Callao, la de los obreros de fábrica textil de Vitarse, la de los panaderos Estrellas del Perú, entre otros, lo que conllevó a, por la fuerza de dichos reclamos, a los gobiernos de turno comenzaran a reconocer una serie de beneficios en favor de los trabajadores. La jornada laboral de 8 horas en el Perú. La jornada se mide en horas y la Constitución Política del Perú define que una persona trabajará como máximo 48 horas a la semana, pudiendo trabajar un promedio de 8 horas de lunes a sábado. Así también la jornada de trabajo no incluye el tiempo de descanso, el refrigerio o el almuerzo, el cual nunca puede ser menor a 45 minutos. Una de las preguntas frecuentes que se hacen los trabajadores es ¿cuándo se configura el trabajo en sobretiempo u horas extra? El trabajo en sobretiempo consiste en aquellas labores realizadas fuera de la jornada de trabajo. Esto conlleva a reconocimiento de remuneraciones adicionales al trabajador. Para ello, el trabajo en sobretiempo podrá darse bajo las siguientes condiciones. En principio deberá ser voluntario para el trabajador y para la entidad empleadora, siendo el resultado de un acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, de acreditarse la realización de horas extra por parte del trabajador, se considerará que éstas han sido tácticamente aprobadas por parte del empleador. Así también otra condición es que esta se podrá realizar en forma previa a las horas de ingreso o en forma posterior a las horas de salida. Así también únicamente en casos debidamente justificados a consecuencia de hechos fortuitos o fuerza mayor, se podrá exigir al trabajador el cumplimiento de trabajo en sobretiempo. Otra de las preguntas frecuentes es de ¿cuándo se configura un trabajo nocturno? El trabajo nocturno es aquel desarrollado entre las 22 horas a las 6 a.m. horas del día siguiente. Es así que aquel personal que desarrolla trabajo nocturno tendrá derecho a percibir como mínimo una remuneración mínimo vital mensual incrementada en un 35%.
Bueno, ¿qué es la jornada típica o acumulativa? Consiste en ampliar el número de horas de la jornada diaria de trabajo por encima de las 8 horas inclusive, de modo que se reduzca el número de días de la jornada semanal y hayan más días de descanso. Régimen 4x3 es este. Y amplía tanto el número de horas de la jornada diaria como el número de días de trabajo, inclusive por encima de la jornada semanal, acumulando los correspondientes días de descanso, un régimen 14x7. Sin que en ningún caso el promedio de horas laborales en un periodo o ciclo terminado exceda de 8 horas diarias y de 48 horas semanales. ¿Y en qué caso se puede aplicar? Por su naturaleza especial de la actividad, como sucede por ejemplo en los casos del sector minero o de hidrocarburos, en donde se puede aplicar ese tipo de jornada. La jornada laboral en Latinoamérica. ¿Qué dicen las leyes en América Latina? En América Latina hay límites semanales de 48 horas en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, etc. Mientras en el rango que va de 40 a 47 horas está en Chile, Brasil, Cuba, República Dominicana, etc. El trabajador mexicano. En América Latina el rango más común de semana laboral está entre 44 y 48 horas. Sin embargo, más allá de la ley, hay países en donde lo que establecen las normas se aleja de la realidad, especialmente en aquellas economías menos desarrolladas donde la mayor parte de la población tiene empleos informales que no siguen ninguna regulación. Así también dentro de América Latina tenemos a Colombia, en donde la duración máxima de la jornada originaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. También tenemos a Brasil, donde la jornada máxima es de 8 horas por día y 44 horas por semana. Origen de la jornada laboral de horas en Europa. En las primeras décadas de la Revolución Industrial eran habituales las jornadas de 12 o 14 horas laborales. A mediados del siglo XIX empiezan a darse movimientos sindicales que reclaman una reducción de la jornada, y en 1866 la Asociación Internacional en su Congreso de Ginebra adopta la reivindicación de la jornada de 8 horas. Casi medio siglo después, una protesta que se inició en España en una fábrica de Barcelona por el despido de 8 trabajadores, logra finalmente, tras 44 días de huelga y protestas, que el gobierno español atendiera a las reivindicaciones sindicales, y el 3 de abril de 1919 firmó el decreto que fijaba la jornada laboral máxima de 8 horas diarias, y así es como se daría origen a la jornada laboral establecida por ley. Origen de la jornada laboral en España. En abril de 1919, España fue el primer país de Europa en establecer la jornada de 8 horas laborales. El gobierno español firmó un decreto que fijaba la jornada laboral máxima de 8 horas diarias. Lo hacía tras una intensa huelga de 44 días iniciada por el despido de varios trabajadores de una operadora eléctrica de Barcelona, que pertenecía a un banco canadiense y que logró paralizar el sector. Los austríacos generalmente trabajan una jornada de 8 horas diarias y 40 semanales, aunque muchas industrias tienen convenios colectivos que establecen la semana laboral en 38 horas. Austria ofrece a sus trabajadores 25 días de vacaciones y 13 festivos nacionales, es decir, 38 días libres. Un empleo a tiempo completo en Alemania generalmente comprende las 35 o 40 horas a la semana. Según la Directiva de Tiempo de Trabajo, la jornada no podrá exceder las 48 horas semanales. La media de horas semanales realmente trabajadas oscila entre 35 y 42 horas, variando entre los diferentes sectores. El gobierno federal de Bélgica aprobó un cambio en su jornada laboral. Ahora se trabaja 10 horas 4 días a la semana en lugar de 8 horas 5 días. Las 35 horas no son una cifra máxima de jornada laboral, sino un valor de referencia a partir del cual se calculan las horas extra o para introducir puestos a tiempo parcial. Para Social Progress Imperative, en 2020 consideró a Dinamarca y a Suiza como los dos países con mejor índice en cuanto a calidad de vida.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca declaró que la jornada laboral en dicho país es de 38 horas semanales. En la actualidad, una semana laboral de 41 horas es la norma en Suiza, esto según cifras de la